Señor, poderosos milagros. Eliseo hizo, dicen un promedio casi de 14 milagros. Hizo más milagros que Elías. Elías me parece que hizo de 7 a 8 milagros solamente. Eliseo hizo 14, gloria al Señor. Hizo lo doble que hizo su predecesor, o sea, su padre espiritual Elías. ¿Cuántos dicen amén todavía? Eliseo llegó a un lugar donde el agua estaba amarga y envenenada. Y orando al Señor, el Espíritu Santo le indicó que cortara un palo, una hierba, y la echara al agua, y se iba a endulzar, y se endulzó al instante. Eliseo aventó también en aguas amargas una botija de sal, y al instante se sanó el agua. ¿Cuántos dicen amén todavía? Eliseo fue alguien tremendo. Con el manto de Elías les pegó al agua del Jordán y se dividió en 2 partes. Cuando iba caminando por la arena de una montaña, unos jovencillos malos, vamos a decir groseros, empezaron a gritar: ¡sube, calvo, sube! ¡Sube, calvo, sube! Y los teólogos dicen que le gritaban eso porque como ellos habían visto que Elías subió en un carruaje de fuego, le gritaban burlándose: a ver, calvo, sube como Elías, sube como Elías. Y volteó y los apuntó con el dedo y los reprendió, y al instante cayeron 50 jóvenes muertos. Alaba a Dios si puedes. Necesitamos unos cuantos Eliseos en esta generación. Alabado sea Dios. Eliseo fue un hombre poderoso de Dios, que cuando él oraba, cerraba la vista de un ejército completo, y cuando volvía a orar, volvía a la vista de nuevo. Eliseo era grande y poderoso, gloria a Dios para siempre, amén. Pero me puse a pensar en todo esto y dije yo: Señor, qué triste saber que cuando murió Eliseo no había nadie para pasarle el manto. ¿Quién seguiría a Eliseo como hombre de Dios? ¿Quién seguiría los pasos de Eliseo para enfrentar a los enemigos de Israel? ¿Quién le seguiría? Amén. Amén. Y esto es importante porque cuando un hombre de Dios muere, lo que sucede por lo regular, cuando este santo muere, amén, gloria al Señor, déjalo igual como estaba. Santo muere, regularmente el reino cae en pecado y derrota. Cuando un siervo de Dios de este tipo muere, por lo regular el reino cae en derrota y en pecado. Y eso me animó. Y al mismo tiempo, cuando estaban haciendo la investigación por este mensaje, me sale la imagen de G.J. Ávila en Facebook. Digo, espérame, G.J. Ávila ha muerto. Y lo que estaba diciendo el hombre al principio de la entrevista, estaba diciendo que G.J. Ávila se le había asignado por muchos hombres de Dios y muchos profetas de las islas del Caribe como la señal de que cuando él muriera, viene ya algo terrible sobre la tierra. Y me puse a pensar y dije: Señor, qué tremendo. Cuando los generales caen, el pueblo se degenera. Cuando los generales caen, el pueblo se entra más en pecado, entra más en rebelión, descuidan las cosas de Dios. Cuando el siervo de Dios cae, amén, muere y se va, esto sucede. Y me puse a pensar y dije yo, me empecé a preocupar. Dije yo, ¿qué va a pasar con Estados Unidos, Señor? ¿Qué va a pasar con México, papá? ¿Qué va a pasar con el mundo, Señor? Hay muchos predicadores por todas partes, sí, pero predicando doctrinas tibias, doctrinas fatuas, doctrinas, amén, que no producen cambios, amén, cambios serios, que no producen cambios continuos, o sea, que perduran en la vida de una persona a su nombre. Y pensé, dije, ¿qué va a pasar con la nación de Estados Unidos, con México? ¿Qué va a pasar con Brownsville? ¿Qué va a pasar con el Valle? Amén. Y yo creo personalmente, hermanos, que creo que tenemos más que temer que las finanzas. Todo mundo anda preocupado por las finanzas. Casi todo mundo anda con los pelos de punta por las finanzas. ¿Qué va a pasar con las finanzas? Están cayendo las finanzas. ¿Qué va a suceder con las finanzas? La iglesia misma
anda distraída por las finanzas. La iglesia misma anda asustado por lo económico, gloria al Señor, como no sabiendo en quién han confiado, como si no supieran que el Dios de Elías está vivo, no está muerto, como si no supieran que el Dios de Eliseo está aquí en esta noche. Gloria al Señor, aquí está, dije. Amén. Y lo que más me puse a pensar y dije yo, más me preocupó fue la actitud del mundo contra Dios y sus mandamientos. Hace rato que estaba meditando en esto, estaba la televisión puesta en el canal ese Univision o whatever, que casi me corría al baño para vomitar. Casi 30 minutos hablando nomás de la ley esa que pasaron de los homosexuales, y que esto y que los derechos homosexuales, y que este homosexual se siente muy triste porque no recibía beneficios. Que en 30 minutos le dije, Juanita, paga esto. Pues, ¿qué tienes tú? Dice, traes loco. Dice, ya me enojé. Faltan Eliseos que griten la verdad. No, yo sé que a muchos no les va a gustar este mensaje. Alabado sea Dios para siempre. Amén. Estamos de acuerdo en que un gay, un desviado sexual venga y se entregue a Dios y sirva a Jehová. Pero no estamos de acuerdo en que siga viviendo su mismo patrón de vida, y mucho menos que envenene la mente del pueblo del Señor. No, eso no se puede y no se vale. El Señor puede hacer un cambio total. ¿Cuántos dicen amén todavía? A su nombre. Y me asusté y dije yo, Padre Santo, ¿qué noticias están sucediendo en todo el mundo? Y averigüé, gloria al Señor, que dice una noticia que dice que los estadounidenses dan más dinero para cualquier caridad excepto las iglesias. Y eso lo cercioré ayer que venía, fui a comer por ahí y regresé, y había unos muchachitos por ahí en la esquina, como 4 o 5 muchachitos con una pelota de fútbol y cartelones. Todo el que pasaba se paraba y les daba $1, Y te paras tú con lo de la iglesia y nomás te ven y se ríen y se voltean. No te enojes, yo que estoy hablando del fútbol, no te enojes. Amén. Encontré otra noticia que dice, amén, liberan a evangélicos golpeados y amenazados de ser quemados vivos cuando intentaban volver a sus casas de la iglesia en San Cristóbal de las Casas, en México, ahorita en este mes. Amén, a su nombre. Dice una noticia, un cristiano es asesinado de un tiro en la cabeza por extremistas de Somalia porque se puso en una esquina y abrió una Biblia para leer. La alcaldesa de Monterrey entregó públicamente a Monterrey a Jesucristo, y le vinieron todos los políticos como animales detrás de ella. Me preocupa la iglesia, no me preocupa la finanza. Dios es el Dios de todo, de Dios pertenece todo. Dios da y Dios quita. Confiamos en Jehová, confiamos en el Señor. Lo que me preocupa son estos detalles. Más de $50 millones pagará Brasil nada más por la visita del Papa. Por la visita del Papa. Más de 50 millones pagará Brasil. Y aquí no podemos levantar la ofrenda para el templo nuevo. La Iglesia Católica tolera y anuncia en los periódicos a un sacerdote que no cree en el diablo ni tampoco cree en Dios, pero lo dejan ser sacerdote. ¿Hasta qué punto estamos llegando, amados hermanos? Dante Gebel dice que hay algo de Dios muy poderoso en la elección del Papa Francisco. Allá en Brasil están vendiendo almohadas, se venden almohadas, gloria al Señor, almohadas de bendición. Se venden almohadas de bendición, almohadas de sueños, de bendición, que son capaces de producir milagros. Hay cristianos que se oponen a una película. Muchos cristianos están oponiendo a una película que dice y que muestra que Jesús fue el resultado de una violación que tuvo María. Amén, gloria al Señor, a su nombre. Diga a su nombre. Y se está detectando en altas estadísticas que la iglesia comienza a cambiar, su discurso, su mensaje sobre la homosexualidad, y están aceptando ya muchos eso.
Un exorcista, un sacerdote exorcista del Vaticano declaró públicamente que el diablo vive en el Vaticano. ¿Por qué digo todas estas noticias, amados hermanos? Porque estamos hablando de reciclaje. Hay más que nunca la necesidad de un reciclaje espiritual. Más que nunca hay la necesidad de un reciclaje eclesiástico también. Amén. La iglesia, por lo tanto, con todo esto que está sucediendo alrededor de todo el mundo, está entretenida más en diversiones, en deportes, en fiestas, en televisión, en cine, que en oración, que en cultos, que en ayuno, que en evangelismo, que en discipulado. La iglesia, una iglesia muerta, que está moribunda en estos últimos tiempos, necesita más que nunca un reciclamiento espiritual, de avivamiento del Espíritu Santo de Dios. Y yo voy a aplaudir aunque tú no quieras. Y mientras estaba bosquejeando todo este mensaje, repentinamente viene también esta imagen de G.J. Ávila, que muere a los 88 años. Una de las últimas señales para la iglesia. Qué escena tan terrible. Pero qué interesante también fue esta escena de Eliseo y de los huesos que aventaron de ese hombre que llevaban cargando unos padrinos en un ataúd. Llevaban a este hombre a enterrar, cuando repentinamente vieron que un ejército moabita venía. Cuando se acercaban aquellos guerrilleros, rodaron la piedra de la tumba de Eliseo y aventaron el cuerpo hacia adentro. Amén, gloria al Señor. Y al tocar, dicen los huesos de Eliseo, pero a tocar los restos de Eliseo, porque apenas tenía un año de muerto, a tocar los restos de Eliseo, gloria al Señor, se sucedió algo extraordinario, sucedió algo sorprendente. ¿Cuántos alaban al Señor? Sucedió algo glorioso, y la mayoría de los que estamos aquí, y de Brandville y de Matamoros, gloria al Señor, estamos viviendo un cristianismo raquítico, tibio, amén, y debilucho, gloria al Señor, que necesitamos una sorpresa de Dios. Necesitamos algo tremendo que impacte, algo que glorifique a Dios, algo que conmueva las entrañas espirituales de todos los que aman de verdad al Señor, a su nombre. Cuando el cuerpo de Eliseo, con el cuerpo del muerto, tocaron los huesos del profeta, el muerto despertó a la vida. Muchas lecciones podemos aprender de este pasaje, hermanos, que estoy hablando en esta noche, gloria al Señor. Pero solamente voy a ver dos de ellas. Solamente dos. Pero aquí hay lecciones extraordinarias. Los hombres llevaban a un muerto sin saber que llevaban también vida. No la agarraron. Los hombres llevaban un muerto sin darse cuenta que también llevaban vida. ¿Qué cargas tú que está muerto y no sabes que todavía hay vida allí y que Jehová puede resucitarlo? No la agarraron, gloria al Señor. Alaba a Dios si puedes. Amén. Pero algo de lo más importante es el reciclamiento. Otra vez la palabra, digan reciclamiento. Reciclamiento, gloria al Señor. Reciclamiento de Israel. Amén. Y eso es una connotación de los ministerios también. Porque un poquito más atrás, en el capítulo ese que estamos leyendo, el 13, Eliseo está por morir. Y el rey va y consulta a Eliseo y va a ir a la guerra contra Moab. Y le pregunta qué van a hacer, porque es demasiada gente. Y Eliseo, entonces está el pasaje donde Eliseo le dice: saca unas flechas y aviéntalas. ¿Se acuerdan? Avienta esas flechas y el Señor te va a dar la victoria. ¿Cuántas flechas aventó? Aventó poquitas flechas. Amén. Entonces Eliseo estaba muriéndose. Pero entonces sucede que avienta pocas flechas a aquel rey. Y Eliseo le dice: has aventado poquitas flechas, y así van a ser tus victorias. Pero Jehová te va a dar la victoria. Y la Biblia dice, gloria al Señor, esto es interesante. La Biblia dice que la fe de Israel, cuando muere el profeta Eliseo, también muere la fe de Israel.
Y están asustados y van a ir a guerrear y no saben qué hacer. Y todo va decayendo. Y empiezan a respirar un espíritu de derrota. Y empiezan a sentirse vencidos. Alaba al Señor. Y repentinamente muere Eliseo. Entonces Israel se queda pendiente. Va a ir a la guerra, pero va a ir, ¿qué va a suceder? Amén. Entonces el Señor tiene que mostrar su poder al pueblo de Israel y mostrarle que Eliseo está muerto, pero el Dios de Eliseo no está muerto. Eliseo está muerto, pero el Dios de Eliseo no está muerto. Lo voy a volver a repetir. Alabado sea el Señor, amén. Este milagro nos habla de que aún muertos, la influencia que nosotros vamos a poder tener, aún muertos, vamos a poder tener influencia continua después de muertos. Hay que aprender eso. Hay que aprender eso, que es importante. Vivimos en días, hoy en día de reciclamiento, gloria al Señor. Y a veces decimos, ya murió el hermano, se acabó. No, no se acabó. La Biblia dice más adelante, allá